¿Qué seguridad tengo que se van a ir a presencial? Pero sí o sí yo me voy a ir a presencial porque yo quiero que rindan presencial, entonces sí o sí. La Walter, Hola, Rubén, hola. ¿qué tal? Bien, bien, bien. Yo no me fui a la facultad, por eso puedo entrar. Ah, ya que esto, profe. ¿Cómo? Ah, no, no, leí lo del grupo. Ya. No, y ese es el lío que dijimos que se iba a armar, que van a tener presencial, van a tener virtual. Bueno, igual mi idea es hacer la misma clase que el miércoles y va a quedar grabado. Bueno, a ver, vamos a comenzar. En la clase anterior habíamos hecho ejercicios que le pedía la función de la velocidad en función del tiempo, la expresión de la velocidad en función de la posición. Y bueno, yo quiero que practiquen eso. También les tengo que liberar algunos ejercicios que están ahí, que están resueltos. Yo quiero que vuelvan a hacer. Entonces el miércoles me pueden preguntar por el foro o, o guardan sus preguntas. Sigo pensando cómo voy a hacer la parte de, ¿cómo es? De actividades formativas puntuales, o sea, con puntos extras, ¿verdad? Eh, Como para que cada semana me trabajen el día que tenemos asíncrono, o sea, que no es que ustedes van a hacer nomás leer los materiales o ver videos, no, que me hagan una actividad y que ese día nomás valga, o sea, ese día nomás sea, ese día, no es en ese horario, ¿verdad? En ese día y que eso sirva de puntos extra para su examen parcial. Ok, entonces, vamos al BIR, vamos a mirar nuestro libro. En este libro, es el capítulo 11, cinemática de una partícula. Nosotros ya vimos estos conceptos, quizás no les hice una definición demasiado detallada, pero hablé de todo. Hablé de todo porque necesito que se acuerden de todos los conceptos. Eh, Trabajé más bien con el WAM, pero lo que les estoy mostrando ahora que este libro también tiene las mismas eh, ecuaciones, ¿verdad? Que también pueden estudiar de este libro. Y acá, por ejemplo, tienen un problema ejemplo. En este problema ejemplo les da una ecuación y después eh, tienen que hallar la velocidad, hallar la aceleración. ¿Cómo ustedes van a distinguir que sí o sí tienen que usar cálculo? Porque la expresión está a una potencia de la posición, está la expresión de la posición está a una potencia diferente de t cuadrado. Fíjense que acá tienen t cubo. Entonces por eso sí o sí se hace cálculo. Lo que yo no les voy a pedir, o sea, esta parte les voy a evaluar en el examen sí o sí luego. De una expresión sí o sí van a hacer. Pero lo que no les voy a pedir va a ser la parte gráfica. Igual me gustaría que ustedes analicen hoy día con GeoGebra, después con algún programita, ¿verdad? Que carguen y que vayan viendo las distintas gráficas, o sea, qué comportamiento tiene la posición, la velocidad, la aceleración, como para tener mejor idea. Y acá habla de la determinación del movimiento de una partícula y separan casos. Dice que si nosotros conocemos la aceleración en función del tiempo, podemos hallar las demás ecuaciones, o sea, la velocidad y la aceleración. Cuando uno conoce la aceleración del cuerpo, conoce toda la información de la partícula, o sea, puede predecir con seguridad
el movimiento de un cuerpo. En cambio, cuando uno solamente tiene la ecuación de la velocidad o la ecuación de la posición, no puedo saber demasiada información. La característica de los exámenes de ustedes, porque los problemas son largos, yo no pregunto teoría, usualmente le pongo cuatro ejercicios, 4 o 5 ejercicios, de modo a que hagan ese desarrollo. No, no es que le hago muchas preguntas teóricas, pero el examen necesitan saber teoría justamente para resolver esos problemas. No, sin teoría no se puede dar. O sea, yo no puedo venir y resolver nomás problemas, tengo que explicarle. El otro caso puede ser que la aceleración dependa de la posición y que la aceleración dependa de la velocidad. Cualquiera de estos casos se resuelve con estas ecuaciones en resumidas cuentas. Tienen que ver cómo ir acomodando nomás o qué valor me da. Y acá prácticamente les da unas reglas el libro. Y después le muestra ejercicios. De la parte de ejercicios, yo les dije que ustedes podían practicar ya hasta el 13. O sea, todos los ejercicios para arriba, desde mi punto de vista, son sencillos. Me gustaría que hagan todo, que se sienten y estudien como corresponde. No tengo nomás el solucionario de este libro para que tengan las respuestas de los pares. Y luego de eso sí, desde el 14, a partir de acá me interesa mucho más que hagan, porque hay ejercicios un poquito más complicados, que te cuenta toda una historia y todas esas cuestiones. Di también lo que era movimiento rectilíneo, ya sea uniforme, variado. Yo analicé como que el uniforme es un caso particular del acelerado. O sea, yo hice las ecuaciones del acelerado y consideré que si la aceleración es 0, se reduce el movimiento a uniforme. Invertí nomás, pero la misma cosa. Entonces, esto es lo que tenemos que dar. Movimiento relativo de dos partículas, porque es lo que vamos a analizar. Entonces, en este punto dice movimiento de varias partículas. Ahora lo que vamos a ver es el movimiento relativo de dos partículas. Okay. Entonces escribo. Quiero hacer dos ejercicios con ustedes. El movimiento relativo de dos partículas. Rapidísimo pasa el tiempo, 1 hora y media. De dos partículas. Entonces, en este caso, el libro analiza un movimiento unidimensional, o sea, las partículas se mueven en una dirección nomás. Puede ser en el mismo sentido, puede ser sentido en contrario o puede ser en el mismo sentido, pero sí sobre una misma línea, ¿verdad? Entonces, siempre me pasa eso. Espérenme un ratito. Voy a parar la grabación. Hola, hola, hola. Graba mi voz. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio ya que hicieron, les salió, no tuvieron problema. Dice, el movimiento de una partícula está definido por la relación donde X y T se expresan en metros y segundos, respectivamente en la posición, la velocidad y aceleración determine la posición y velocidad cuando la aceleración de la partícula es igual a 0. Ok, entonces copiamos X 12T cuadrado. Error de titote. Ay. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad es 36
cuadrado menos 36t más 2. Y ahí la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada va a ser 72t menos 36. Entonces de ahí uso la condición que me da el ejercicio, que me dice cuando la aceleración es igual a 0. Entonces la aceleración va a ser igual a 0, 0 es igual a 72t menos 36. Despejo el tiempo, me queda 2. No, mi despeje está mal. Va a ser 72, 36. Entonces es un medio. Ahí está. Atiendan esos detalles. Lo bueno de ahora es que ya va a ser proceso lo que voy a corregir, porque en los semestres anteriores era te sale, no te sale, y por eso cada ejercicio valía un punto, era súper largo, pero un punto, tipo se evaluaba el resultado final nomás, pero ahora ya voy a poder otra vez volver a evaluar el proceso del estudiante, que eso es lo que más pesa, debería de pesar, ¿verdad? Ponele, si el ejercicio vale, pongo para no trabajar en puntos y trabajar directamente en porcentaje para que me sea más fácil. Si pongo 4 ejercicios, entonces a cada uno le designo 25%, que es lo mismo que si es un examen de 30, a cada tema ponerle 7,5, ¿verdad? Entonces directamente ya le pongo 25%. Y que 3%, por ejemplo, sea el resultado final. No hiciste todo bien, pero metiste mal en la calculadora, entonces 3%, tenés 22 porque el resto está bien hecho. Plantearon ecuaciones, bueno, y así. Se les da punto por eso. Entonces, una vez que tengo el tiempo, ahí ya puedes hallar la posición porque es reemplazar nomás. Va a ser 12 y acá va a ser 1 medio t cubo menos 18, 1 medio t cuadrado más 2 por 1 medio más 5. Es lo que yo les dije, que estos ejercicios, los primeros ejercicios son bastante sencillos. Hay otros que les va a hacer pensar, ¿verdad? Se van volviendo más complejos. El One directamente ya te da ejercicios difíciles. O sea, yo quiero que complementen los dos libros en estas primeras unidades. Al cuadrado menos 36 por 1 medio más 2. Entonces esto les va a salir en metros y el tiempo decía en segundos. Y ya está. Así les quedó. Calculadora. Meten la calculadora. Hicieron así 12 por 1 sobre 2 al cuadrado menos 18 al cubo y por 18 por, este sí es al cuadrado, más 1 va a quedar ahí, más 5, me queda 3. Y el otro va a ser 36 por 1 medio al cuadrado menos 36, eran los dos, sí, 36 por 1 medio más 2. Me queda menos 7. ¿Ven? Es cálculo. Y así quiero que hagan hasta el 14, 15, 16, o sea, hasta los que están antes de... ustedes no están viendo el libro acá. Todos estos, si tienen así mucho tiempo. Y esto vamos a hacer ahora, para que puedan hacer esta segunda parte. Muchos ejercicios tienen. Pero estos, por ejemplo, son los que más me interesan. O sea, tipo los que son de cuerpos ligados me gustaría que hagan todos.
Pero estos que son así de, por ejemplo, de encuentro, choques, esto pues ya me parece más física uno, ¿verdad? Eh, Hay cosas que son más complejas, ¿verdad? Que física uno, pero ya la base está. Entonces lo que es así bien diferente, porque no tenemos 10 horas a la semana. Entonces, esto que son de cuerpos ligados, lo que me gustaría que le dediquen. La primera parte que es cálculo, cálculo, y después estos que son así. Ok. Continúo con mi teoría. Movimiento relativo de dos partículas. Cuando hablamos del movimiento relativo de dos partículas, es el movimiento de, de una partícula con respecto a dos sistemas de referencia. De una partícula con respecto a dos sistemas de referencia. Acá les dice, bueno, de dos partículas, pero ¿qué hacemos con una de estas partículas? Pues una de esas partículas lo que usualmente se hace se coloca sobre el sistema de referencia móvil. Como muestra en el libro, es bastante sencillo, ¿verdad? Yo necesito explicar esto porque hay ejercicios que dan movimiento relativo para estos cuerpos ligados. O sea, ese movimiento relativo después se usa acá, ¿verdad? Pero les quiero dar un poquito más de información aparte de la que tienen acá en el libro. Yo controlo acá en mi pantalla que les... Ahí está, se actualizó. Entonces, tienen este movimiento. Esto en una dimensión. Yo les quiero presentar algo un poquito más general que ya les había hablado la clase anterior. Entonces les muestro así, por ejemplo, esta es la Tierra y sobre la Tierra podemos establecer un sistema de referencia en el espacio y X, Z. Y que sobre esta Tierra, esta es una camioneta, no se rían de mi camioneta. Entonces acá va a estar un observador, que va a ser el chofer, por ejemplo, X, Y, Z. Pero como es diferente, va a ser el primo del anterior, va a ser un sistema primado. Entonces, esto va a ser un observador prima y este va a ser un observador O. Y desde esos dos sistemas de referencia, donde acá le voy a el libro para que coincida con lo que dice el libro, esto va a ser A, acá va a estar la persona A. Y otro auto, así B, ahí, va a ser el móvil. Entonces, estas dos partículas, o sea, esos dos autos, se están moviendo con velocidad. Esta va a ser la velocidad de B, esta va a ser la velocidad de A, pero fíjense que la velocidad de A finalmente va a ser mi sistema de referencia primado. ¿Qué libro es? Recién llegaste, profe, puedes pasar al grupo el link del Drive. Sí, y ahí yo no imagino puedo tocar el grupo, ¿verdad? Después de que me puse Argel. Bueno, en realidad yo no me enojé, súper difícil que los estudiantes me hagan, súper difícil. Pero sí les voy a parar en el momento que me parece que se están descontrolando así. No, no duden eso, ¿verdad? Pero no es que yo me enojo, ¿verdad? Eh, pero es mi función como docente. Pero porque si no van a hacer lo que quieren. Todos necesitamos control. Yo también fui alumna. También era terrible. Sí, les voy a compartir. Y tengo que compartir al grupo. O sea, después pasen al grupo. Sí.
a responder solo. Todos los viernes. Viernes eligieron. ¿Qué más pusieron? No, no. Ok. Entonces, tengo la partícula A, tengo la partícula B y los dos observadores, Pedro y Juan. Acá está Pedro en la tierra quieto, mira a la camioneta B. Y Juan, que está acá dentro de la camioneta, manejando, es A. Para el observador inercial estático, que es el que está sobre la Tierra, él ve que los dos se mueven. Pero para esta camioneta, para el observador que está dentro de la camioneta que se mueve con el sistema de referencia primado, él no se está moviendo, el que se mueve es B. Y ahí voy a poner con un color llamativo, voy a tener la posición de B. Esta va a ser la posición de B. Así. Pero, ¿con respecto a quién? Con respecto a porque nosotros nunca estudiamos así con respecto a algo que se mueve. O sea, famoso así es la posición de B nomás, pero la posición de B es con respecto al que está acá en la Tierra, al que está quieto de verdad. ¿Sí? Ahí está. Pero para el observador que está ahí en el sistema de referencia, quieto, mirando el movimiento de los otros dos cuerpos, ¿qué tenemos? Voy a poner otro color llamativo. Vamos a tener que la posición de A es esta. Y si se fijan bien, en eso es lo que perdí mucho tiempo en la clase anterior, que me gustaría que miren un poquito el video del turno mañana. Les hablé un poquito del vector diferencia y me fui por las ramas, que no quiero hacer eso ahora, desde el punto de vista del cursillo, ¿verdad? Porque en el cursillo es donde nosotros hablamos del vector diferencia. Y el vector diferencia se define como un vector que se dirige del extremo del sustraendo al extremo del minuendo. Eh, Términos matemáticos. Esto es A, es xb menos xa. Entonces, minuendo, sustraendo. Se dirige del extremo del sustraendo al extremo del minuendo. ¿Verdad? Este es el sustraendo, este es el minuendo. Aquí. Del minuendo. Y el rosado, esto que está acá, es mi vector relativo, que era lo mismo que ustedes tenían el vector A, el vector B, y hacían que sean concurrentes. Entonces dependía de dónde yo iba a tener que se unen los vectores. Entonces yo digo X, o sea, no, acá va a ser B menos A, que es final y acá inicia. Una resta final menos inicial. Lo mismo acá es. Tienen un yaboray ahí. Para que sea real nomás. A la pinta, quería eliminar esto. Eliminar. Entonces, el libro pone todo chuchi. Vamos a copiar el del libro. El libro pone esto nomás ya.
Lo mismo que yo hice. Fíjense que acá pone una partícula A, que es esto. Me muestra la posición con respecto al sistema de referencia inercial, o sea, el terrestre. Después tienen la partícula B, que es esta otra camioneta. Me indica la posición. Y el vector diferencia es el que une el extremo de estos dos vectores. Incluso nosotros podemos hacer y cambiar un poquito esto. Y en vez de dejar como un escalar, como componentes, sino que escribir como vector. Entonces yo digo, bueno, este va a ser el vector posición RA. Que este sea el vector posición relativo de B respecto a A. Y que este sea el vector posición de B. Voy a borrar nomás este más feo que hace. Ahí. Entonces esto es la posición de A, este es el vector posición de B. Y el vector posición acá va a ser XB en la dirección Y. XA en la dirección Y. Y acá va a ser XBA si quieren trabajar como vectores. Lo único que no hay necesidad de complicarnos con los vectores porque es todo en una dimensión. Y finalmente lo que tenemos que el vector relativo es un vector diferencia. Entonces tienen que cumplir con todas las propiedades del vector diferencia. Voy a ser más lindo, no me gusta mi letra yo, hay veces soy muy perfeccionista. Entonces va a ser XB menos XA va a ser B menos A. Ahí. Fíjense que es XBA. Siempre es la posición de B respecto a A. Esto significa, esto es la posición de B respecto a A. Entonces es B menos la posición de A. Esto es cuando yo tengo las coordenadas, pero en realidad es un vector diferencia. Entonces debe cumplir con todo el rigor de un vector, ¿verdad? RB menos RA. Así. Que cuando hagamos los ejercicios nosotros vamos a establecer un sistema de referencia y después vamos a ver si está hacia el lado positivo, si está al lado negativo. Entonces, no sé si se acuerdan que el vector diferencia, no puedo dejar de hablar porque a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno del ángulo. Y que tenían varios casos. Para 0 grados el vector diferencia era la resta de los módulos, su módulo, ¿verdad? Si era 90, Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado. Y si era 180, la diferencia era la suma de los módulos. Entonces, cuando es 0 grados, ¿cómo lo que yo voy a tener el vector posición? Voy a tener los vectores posiciones así. Este va a ser RA, este va a ser RB. Para 90 estarían así. Y para 180, qué sé yo, pongo que A se va para allá, para la derecha, y que B se vaya para la izquierda. Entonces, ahí tienen que el vector diferencia
une el extremo de los vectores. El vector diferencia, une el extremo de los vectores. Hay definiciones que tienen que saberse de memoria para que les sea más fácil a la hora de resolver los ejercicios. Entonces, si une el extremo, une esta longitud. Y fíjense que si yo miro geométricamente, o sea, gráficamente, veo que lo azul es la resta entre la longitud de B menos la longitud de A, que corresponde a lo analítico. Acá es Pitágoras, que ya conocemos bien, y acá va a ser extremo extremo, va a ser desde este extremo hasta este extremo. Y si se fijan, este vector diferencia que está en azul va a ser la longitud de A más la longitud de B. A ustedes, cuando trabajen con esta ecuación, porque es con esta la que más vamos a usar, realmente esto sería lo más correcto, pero el libro muestra que podemos usar esto. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a poner signo nomás a los valores, dependiendo. Por ejemplo, si yo les digo que B me sale negativo, o sea, B me sale negativo en mi ejercicio, ¿qué representa en esta gráfica? ¿Qué representa con respecto al punto O? Les leo en el chat. ¿Qué representa que XB salga negativo? ¿Mm? Chicos, estoy leyendo. No leo el chat. Hablen pues. Walter, Enrique, Walter. Lucas, Matías Nicolás, Bueno, profe, Matías Cano, ¿sí? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo está esta camioneta B si esto es negativo? ¿Hacia dónde está? O sea, esta pues es la posición con respecto a esta O. Si yo acá les digo, bueno, esto es menos XB, ¿qué significa eso? Cano. No se peleen por contestar. profe, recién no me conecté porque estaba manejando. ¿Quién más está? Enrique, Fernando, Lucas, Marcos, María Belén, Dante, Leo. Hola, profe. Hola. No está hacia la izquierda de O. La, Exacto. Eso representa que la camioneta finalmente está acá. Ahí va a estar la El camioneta. sentido sería, profe. Claro, esta línea, este vector que está acá en amarillo, me va a estar apuntando hacia acá, ¿verdad? Entonces acá tendría XB. Entonces, finalmente, se va a cumplir esto. Se va a cumplir que se suman, porque XA está hacia la derecha, pero XB está hacia la izquierda. Entonces se cumple finalmente con esta proposición del libro. Perfectamente. Lo único que si yo les estoy pidiendo un módulo, ustedes van a trabajar así con los signos, pero finalmente el resultado final va a ser un número positivo. Y la información del signo es analizar qué pasa con sus partículas dentro de su sistema de referencia. Ok, está bien. Ya ella. Creo que me entendieron. Si uno me entendió, ya estoy contenta. ¿Y acá? Vamos a eliminar este. Bueno. Y entonces yo ya puedo trabajar con cualquiera, esta o esta. Recuerden que esta ecuación es simplificando los versores nomás de esta. Pues yo puedo reemplazar acá con su versor, acá con su versor, acá con su versor y como un único versor, entonces podemos trabajar simplemente así. Y si yo quiero la velocidad,
recuerdan que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces digo, bueno, si aplico la derivada con respecto al tiempo de esta expresión, ¿qué voy a tener? Voy a tener la derivada de xb respecto a sobre dt, derivada de x, derivada de xa con respecto al tiempo. Entonces acá me va a quedar finalmente la velocidad de v respecto a la velocidad de v menos la velocidad de a. Esta sería otra ecuación. Y si vuelven a derivar eso, sabemos que la aceleración es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces yo digo, la derivada con respecto al tiempo. Hablando de eso, yo no pedí aula para el lunes. Qué loca. No acostumbro al cambio. De v con respecto al tiempo menos la derivada de va con respecto al tiempo. Se me queda aceleración relativa. Y si dice de a respecto a b, es cambiar el orden nomás. Ya está. Y ahora nos vamos a lo que es movimientos dependientes, que es lo más nuevo. Movimientos dependientes. Y tengo que copiar la figura ahí. Movimientos dependientes. Nos vamos al libro. Vamos a sacar esta figura. Todo lo que yo les voy a decir y voy a hacer está expresado acá, en esta parte. Ustedes leen eso y perfectamente deberían de entender, ¿verdad? Pero yo voy a hacer con algunas letras diferentes. Bueno, ¿por qué se le llama movimiento dependiente? Se le llama movimiento dependiente porque ustedes van a tener que, si se mueve la partícula, no es esto lo que quiero hacer, si se mueve la partícula A, necesariamente se va a mover la partícula B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están unidos por una cuerda. El movimiento de ellas, ¿no? O sea, ellas están unidas, no están unidas una a la otra, pero su movimiento está ligado por una cuerda. Entonces vamos a darle nombre a esto. Qué sé yo, a esto le voy a llamar, darle para que coincida n. Sí. Bueno, para este movimiento tenemos que considerar la longitud de la cuerda. Necesito explicar así para que ustedes me entiendan y sobre todo porque hay problemas que no se pueden resolver. O sea, el libro te presenta una manera sencilla de cómo obtienen las ecuaciones. Obvio que les voy a mostrar esa porque para que ganemos tiempo. Pero hay veces que no se pueden resolver los ejercicios porque no es lo formal. Entonces, lo que debemos de hacer es, si queremos estar seguros de lo que estamos haciendo, es considerar toda la longitud de la cuerda. Y yo digo, la longitud total de la cuerda
es todo esto. Entonces, es sumar las porciones AC, CD, DE, EF, FG. Así. Todito está. AC, CD, DE, EF, FG. Ahí está completa la longitud de la cuerda. Y esta longitud de la cuerda se puede poner en función de las posiciones de las partículas que se están moviendo. O sea, yo tengo la partícula A, tengo la partícula B, y ahí que tengo. Por ejemplo, XA es la suma de esta porción de la cuerda más una parte constante que va hasta el centro de la polea. Y aquí también. Entonces, yo puedo decir, bueno, el segmento NC es lo mismo que el segmento ND o el segmento EB es lo mismo que FB. Lo que yo puedo asegurar, vamos a tener a la vista esto, ahí. Yo puedo asegurar que XA únicamente es igual a la porción NC más CA. Y la ecuación XB, o sea, perdón, la posición de la partícula B con respecto a un punto fijo, eso también tenemos que elegir en los ejercicios. Puntos fijos, sistema de referencia. Entonces, XB, que es toda esta longitud, puedo relacionar con dos partes de la cuerda. Una, dos. XB va a ser igual a ND o NC, para que sea igual. NC más DE más EB, ¿verdad? Esta porción de la cuerda más esta longitud de abajo me da XB. Ahora, esta porción más esta porción también me da XB. Entonces yo ahí puedo decir también, bueno, XB también es igual ¿a qué era? A EB, que es la parte de abajo, esta, más FG. Tengo eso. Entonces, en nuestra longitud de la cuerda, que está acá arriba, fíjense que podemos reemplazar AC de acá. AC o CA. De acá podemos reemplazar DE. DE. Y de acá podemos reemplazar FG, ¿verdad? Así. XA menos NC. DE, mi despeje. Atiendan que mi despeje. Así yo sé que me están atendiendo, que no están ahí comiendo asado y yo acá trabajando. DE
xb menos nc menos eb. Y de acá, fg es xb menos eb. Bueno, igual no importa mucho eso, pero después van a decir, ay, profe, se equivocó. Entonces acá longitud y reemplazo lo que ya tengo. Hace la magia de es acá. DE y FG. ¿Qué me falta acá? A seno mayor reemplacé acá, entonces CD. Y acá reemplacé DE, entonces EF. Así. Y ahí tengo la longitud de la cuerda. Al tener esta longitud de la cuerda, lo que podemos hacer es derivar. ¿Por qué? Porque fíjense que la posición de A va a ser una variable. Si varía la posición de A, necesariamente va a variar la posición de B. ¿Sí? Necesariamente va a variar. Entonces, lo que es variable, lo que cambia con el tiempo, van a ser las X. Si yo le aplico la derivada, entonces voy a ver el cambio, y lo que voy a medir es el cambio de esta posición en el tiempo, y el cambio de la posición en el tiempo es lo que nosotros en física le llamamos velocidad, el movimiento, el cambio de movimiento. Entonces, yo puedo aplicarle derivada a eso, a la longitud, a la longitud. Entonces va a ser la derivada con respecto al tiempo de la longitud, y a todo le aplico derivada, todito, de xa, de t menos de nc sobre dt más de c d sobre dt, y así a cada uno. Entonces la derivada de una longitud, esta es una cuerda inextensible, su longitud no va a cambiar en el tiempo, entonces 0 ya. Ahora la x es una variable, cambia en el tiempo, entonces va a ser la velocidad de A. Menos 0 más 0, ¿y dónde encuentro otra x acá? Entonces eso va a ser más la velocidad de B, eso hubiera puesto acá, de xb sobre dt menos nc, y así sucesivamente. Después, la derivada de nc va a ser 0, la derivada de eb va a ser 0, de ef va a ser 0. Acá encuentro otra variable, eso es más la derivada de x b, y el otro es una constante. O sea, fíjense que lo que me quedó como segmento es constante. O sea, toditas estas son constantes. Entonces me queda BA más 2BB igual a 0. Y si yo a esto le aplico derivada otra vez, ¿qué voy a tener? La aceleración de A más 2 aceleración de B igual a 0. Tenemos media hora de clase todavía, ¿verdad? 8:30.
Quiero hacer 2 ejercicios, pues. Bueno, o sea, hacer la segunda parte. La primera parte es lo mismo que ya di a la mañana, pero el otro se relacionaba con esto y no con el ejercicio. Ese también ya quiero hacer. Resolver así como les coloqué es muy largo. Hay ejercicios que solamente de esta manera van a poder resolver, sumando toditas las longitudes y viendo dónde lo que está la posición de los cuerpos, ¿verdad? Pero hay otros ejercicios que vamos a poder hacer rápido, con la técnica que da el libro, que dice que la posición de A es la porción de la cuerda CA más una constante, y que la posición de B es la porción de la cuerda EG, FG más esta constante de acá abajo. Que X también es DE más la constante de arriba más la constante de abajo. Entonces, yo digo, bueno, una porción de la cuerda está representada por XA. Y 2 porciones de las cuerdas se pueden asociar con B. Entonces, directamente podemos decir, bueno, XA más 2XB va a ser una constante. No le llamo longitud porque no es la longitud L' o lo que quieran ponerlo, o una letra N, una P, no sé. Va a ser algo que no va a variar, que va a ser constante. Entonces ahí digo, bueno, a todo esto le aplico la derivada con respecto al tiempo para ver qué pasa con el cambio. ¿Qué representa? Representa el cambio al transcurrir el tiempo. Entonces me va a quedar la velocidad de A más 2 la velocidad de B. Me levanta un poco más para que me entre la otra. Y si le vuelvo a aplicar la derivada, no voy a tener más que, acá va a ser la aceleración de A más 2 aceleración de B. Y con esto ustedes podrían resolver, pero la mayor cantidad de los ejercicios. Casi todos. En realidad, un ejercicio es el que yo no pude resolver con esta técnica, que tuve que recurrir al análisis de todas las porciones y establecer mi sistema de referencia, y fue un lío. Obvio que yo miré el solucionario, no les niego, ¿verdad? Después de tratar y luchar, no me salía, y entonces me fui al solucionario. Yo no entendí qué palo que inventaron ahí el fulano que resolvió, no entendí. Entonces me senté y apliqué el concepto, porque esta es la parte conceptual. Hasta que me salió, finalmente me quedaba lo que daba. Fíjense que acá, por esta expresión de velocidad, que una vez que yo derivo esto, me queda la relación de la posición. Porque en el lugar de XA viene, perdón, en el lugar de BA viene XA. En el lugar de la B me venía esto. Pero yo finalmente pude formar con los signos, porque hay veces que te va a dar con signos negativos y todas esas cuestiones. O sea, tenés que atender tu sistema de referencia. Este ejercicio es fácil. Famoso cuando se explica la teoría, el libro luego propone los ejercicios más fáciles. Y acá está el otro ejercicio. Pero ahora cada partícula tiene su posición. Por cada partícula que esté unida al sistema, que va a ir aumentando a medida que aumenta la cantidad de poleas móviles, van a tener más posiciones. ¿Sí? Más posiciones. Entonces, por ejemplo, esta posición del cuerpo A puede incluir la longitud de este segmento más la longitud de este segmento. Entonces digo,
2XA. Puedo usar 2 veces la posición de A para representar las longitudes. Y aquí vamos a tener esta longitud y esta longitud. Para B, puedo relacionar con la posición de B. Fíjense que C no puedo meter en esta longitud. ¿Por qué? Porque la posición de C es menor que toda esta longitud. O sea, tipo esta longitud hasta acá lo que podría contar. Y no. Entonces, para B también tengo 2 posiciones. Y para C una sola. Eso no es igual a 0, porque las longitudes no pueden ser 0. Entonces esto va a ser algo prima. Y eso pueden derivar, va a ser 2 veces la velocidad de A más 2 veces la velocidad de B de C es igual a 0. Si derivan eso, ustedes no hace falta que me escriban derivada y me aplican a cada uno. O sea, no, o sea, yo esto es lo que voy a controlar. Cuando ustedes hagan su examen, yo lo que voy a controlar es esta ecuación, porque acá lo que yo voy a ver su razonamiento. Si ustedes se equivocan en la ecuación que plantean la relación de las posiciones, el resto ya va a estar todo mal. Entonces, en su ejercicio, si vale 25 puntos, 10 o 15% va a caer en esta parte, porque es lo que va a medir si entienden o no. Y después el resto pues ya es matemática, que es importante, o sea, no puedo ponerle si hicieron esto y a todos el mismo puntaje, o sea, aquel alumno que llega hasta el resultado final va a tener los 25, pero el que hizo esto por lo menos 15% va a tener, o plantea bien esto y pierde más o menos macanada, ya la mitad también le saco unos 10%, pero si es solo en el resultado final ya de una línea a otra, ahí 3, 5 más a reventar. Aceleración de A más 2, para que vayan viendo cómo les voy a ir evaluando ya que el sistema cambia. Y eso está acá. Fíjense que el libro dice, bueno, esta es la relación, creo que es igualita. 2xa, 2xbc. Y después hace las derivadas correspondientes y tiene lo que obtuvo de acá. Y ahí ya hace los problemas. Ahí ya me quiero dar a los problemas. El primer problema de cuerpos ligados. Porque lo que quiero hacer es llegar hasta el segundo. Dios mío. Ok, me salí. O sea, dejó de proyectar nomás, no me salí. Compartir pantalla, así lo queda. ¿Cuál hice la vez pasada? Al turno 27, 27. ¿Por qué ha ido? TQ. Va el Asheyapo. ¿Por qué ha ido? Es la misma. Hoy es 29. Ah, no, está bien. 27 MI, que es la segunda clase. Le hice esto y hice el 48, hice con ello, con el turno mañana. Entonces con usted voy a hacer el 47, así se complementan con los videos. Ok. La figura. No le escucho a mi hijo. Se quedó dormido, parece. Listo. Si ustedes quieren hablar, cualquier consulta que tengan, me dicen nomás. Párenme nomás, hablen nomás, interrumpan, no hace falta que levanten la mano y nada, me comentan y ya está.
Dice, el bloque deslizante A se mueve hacia la izquierda. Se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante de 6 metros por segundo. El bloque A se mueve hacia la izquierda a 6 metros por segundo. Determine la velocidad del bloque B. La velocidad de la parte D del cable. La velocidad relativa, acá entra la parte relativa. Relativa de la porción C del cable con respecto a D. Entonces acá lo que me está pidiendo BC menos BD. Ok. Entonces tenemos que escribir las ecuaciones. Establecer un sistema de referencia. El sistema de referencia tenemos que establecer de acuerdo a un punto fijo. Voy a tomar este como punto fijo. Así. Y aquí abajo. Entonces esto va a ser el eje Y. Esto va a ser el eje X. Fíjense que X llega, o sea, XA va a estar más o menos por aquí. Y XB va a estar aquí más o menos. Y ahí no hace falta que me complique tanto con las longitudes porque parece un sistema sencillo. Voy a considerar que hacia la izquierda es positivo y hacia abajo es positivo. Ustedes eligen eso. Mantengan nomás constante una vez que establecen su sistema de referencia, por eso van a indicar. Entonces este es mi sistema de referencia. Quiere decir que la velocidad de A va a ser positiva, porque decía que se movía hacia la izquierda. Ok. Entonces sacamos las relaciones. ¿Cuántas porciones? Ay, no es esto. Con esta. ¿Cuántas porciones tiene la posición XA? 1. ¿Cuándo tiene la posición XB? 1, 2, 3. Entonces, XA más 3 y A. Así. Entonces acá va a ser la velocidad de A más 3. Este para B, profesora Laura. Ya entendén, alan de trabajo, doña. Así. Y esto va a ser 0. Derivo eso, la aceleración. Yo soy súper desatenta. Así. Bueno, entonces para la parte A, yo lo que necesito es la ecuación que está acá en el medio. Yo tengo de dato la velocidad de A, necesito la velocidad de B, que va a ser menos VA sobre 3. Ya se están yendo. No me causa gracia. Velocidad de A, 6, que era positiva, sobre 3. Va a ser menos 2. ¿Qué representa eso? Que este va subiendo cuando este se mueve para allá. Por eso es negativo, porque va en sentido contrario a mi sistema de referencia. Y después, ¿qué más tenemos? La velocidad de D hay que hallar, o sea, hasta aquí nomás.
la posición del punto D. Pero tengo que tomar la parte continua del cable. La parte continua del cable podría ser esta que está acá, esta porción. O puede ser esta, que va acá también. Me conviene tomar esta que tiene esta unión. Desde la posición de B hasta la posición de D. Y los dos van para abajo. O sea que para el ítem B va a ser la posición de B que va para abajo, que es toda esta, más la posición de D que va hasta acá. Más la posición de D, eso es una longitud diferente a la anterior. Entonces me queda la velocidad de B más la velocidad de D. Va a ser 0. De ahí puedo sacar que la velocidad de D es menos la velocidad de B. Y esto va a ser menos, y la velocidad de B era menos 2. Entonces va a ser por menos 2, y esto me queda 2 positivo. Ahí tienen, ¡ay! Ahí ustedes van a tener que por ejemplo, cuando el cuerpo B esté subiendo, el punto D va a ir bajando. Eso le está diciendo. Esa información que da los signos. Le está dando la información del sentido de movimiento como para que trabajen con los vectores, por ejemplo. Y el último punto, C. Para el punto C, nosotros ya tenemos la velocidad de D, tenemos que hallar la velocidad de C. Y para la velocidad de C, ¿qué me conviene hacer? Me conviene trabajar con esta longitud. Entonces voy a trabajar con la posición de A y con la posición de C. Entonces digo XA más XC va a ser otra longitud. Entonces va a ser velocidad de A más velocidad de C igual a 0. La velocidad de C es menos la velocidad de A. La velocidad de C es menos, y esto era más. Okay. Ya mi cerebro quiere hacer todo. Más 6. No, esta no es la respuesta. La respuesta es la velocidad de C respecto a D. La velocidad de C es menos 6. Menos la velocidad de D, que es 2. Me queda que la velocidad relativa es menos 8. Esta sí es la respuesta. Esto es en valor. Lo que suele poner el libro es en escalar. El libro lo que hace es, dice, bueno, la velocidad de C respecto a D es 8 metros sobre segundos. Y el sentido, si es negativo, CD están sobre la vertical, o sea, tienen movimientos verticales. Entonces la velocidad relativa va para arriba. Va en sentido contrario a lo que yo tomé como positivo, por eso el negativo acá. Así. Tienen sentidos contrarios. Y eso es cierto, porque voy a poner con rosado para que llame la atención. D era positivo, por ejemplo, entonces la velocidad del punto D es así. Y la velocidad de C es negativa. Por eso es una suma, porque tienen un ángulo de 180. Se sumaron los valores.
y me queda en el sentido donde va a apuntar el vector diferencia, o sea, el vector diferencia relativo va para arriba. Esa es la información. Y hasta ahí llegamos, ya están los repocos, pero yo lo que quiero es que complementen con el video, que es la última parte más lo que tienen que ver, que en la otra sección. Entonces ahí tienen los dos ejercicios. El 48, entonces ya hicieron el 47 y el 48. De tarea, tienen muchos, miren, tienen el 49, el 50, 51, 2, 3, todos estos. Hasta ahí. Toda esta parte me gustaría que hagan, porque es lo nuevo. La primera parte es para repasar cálculo. Y así. Bueno.